Nimbus 25, cambio radical, una ruptura total con el pasado y, en mi opinión, totalmente necesaria. Como digo, esta ruptura con el pasado era totalmente necesaria porque ya tocaba llevar estas Nimbus al año 2023, porque después de 24 años de Nimbus, en los que algunas ocasiones con los cambios de versiones pues ha habido cambios mínimos, en algunos casos incluso en algunos años simplemente un cambio de color con respecto al modelo del año anterior. Así que tocaba romper con el pasado y estas Nimbus 25 precisamente suponen el inicio de esos cambios para el trío clásico de ASICS, que son estas Nimbus junto con Cumulus y Kayano. Así que puedes esperar que las novedades que vienen en estas Nimbus vayan a llegar también en las Cumulus y las Kayano de este año, así que atento con todo lo que viene. Quizás para los usuarios de toda la vida seáis más reticentes a los cambios, ya estáis acostumbrados a la Nimbus clásica, sabéis lo que había en la Nimbus, sabéis lo que podíais encontrar, os habéis acostumbrado al tacto y en definitiva, si vais renovando año a año o cada 2 años de Nimbus al mismo modelo, pues es en definitiva lo que buscáis. Pero no tengáis miedo porque esto es mucho mejor que lo anterior. Pues bien, para el gel puede suponer el fin de una era, porque tú aquí ves algo de gel, el gel clásico que teníamos en ASICS hasta ahora. Pues no, aquí no tenemos ningún gel externo, pero como se suele decir, el rey ha muerto, viva el rey. No quiere decir que las Nimbus 25 no tengan gel, de hecho siguen teniendo gel, pero lo que sí que cambia es que no tenemos las unidades de gel clásico que podíamos ver antes en las zapatillas en la parte trasera. No tengo aquí ninguna Nimbus anterior, pero sí que tengo unas Kayano y sí que tengo unas Cumulus, que en definitiva pues el diseño en cuanto al gel y a su colocación pues es la misma que teníamos en las Nimbus. Si recuerdas, pues teníamos estas unidades de gel externo en la parte trasera del talón que se podían tocar, se podían ver, estaban a la vista y eran parte fundamental de lo que era la estética de ASICS de toda la vida. Pues el gel en ASICS pues ha sido, como digo, pues algo típicamente de la marca. Ahora ya no es visible, no tenemos nada que destaque en la parte trasera de estas Nimbus 25, pero seguimos teniendo gel. ¿Dónde? Aquí abajo, debajo de la zona trasera del talón, y ahora ya no se llama gel sin más, sino que ahora se denomina Pure Gel. Como ese gel no es visible, pues la verdad es que ha mejorado el tacto, tiene mejor absorción de impacto, es más duradero. ¿Por qué? Pues porque ya no necesitan un encapsulado duro como pasaba en estas zapatillas, al ser totalmente interno, es decir, no está en contacto con elementos externos, no tiene la posibilidad de sufrir golpes, de subir roces que lo pueden rasgar. Así que es un gel diferente, con una forma hexagonal, quizás un poquito más amplio de tamaño. Yo he tenido oportunidad de ver la zapatilla, digamos, desmontada, las diferentes piezas, y he podido comparar lo que es el gel Pure Gel que tenemos ahora con las unidades de gel antiguas, y la verdad es que tiene un cambio totalmente diferente al tacto, es mucho más blando, absorbe mejor los impactos, se le nota pues que es de más calidad. De hecho, ASICS dice que es mucho más caro de producir, pero vamos, también es lo normal porque se trata en definitiva de una nueva tecnología y a medida que va mejorándose el proceso de fabricación, pues seguramente ASICS consiga reducir el precio. Pero la primera opinión que tienen es que ese tipo de gel es mucho más caro para ellos. Bueno, vamos con el upper. En este caso tenemos una monopieza, una monomalla. Todo ello es, como digo, es una sola pieza en tejido tipo knit. No es exactamente knit porque en knit solamente tenemos lo que es la lengüeta, el tirador trasero y algunas otras partes, pero sí que se asemeja esa malla a lo que es el knit en cuanto a elasticidad y en cuanto a tacto. Es un tejido, como digo, muy elástico, lo cual facilita los movimientos dentro de la zapatilla del pie, de abrazar bien al pie y de tener buena sensación. Como digo, es suave y elástico, y en especial pues la zona de la lengüeta, que es muy elástica, podemos tirar de ella y puedes ver que se estira un montón. Lo mismo pasa con la zona trasera, el tirador trasero, que por cierto también es nuevo y que es parte fundamental de la estética de esta zapatilla. Y luego lo que es la lengüeta pues está unida a la parte baja de la zapatilla con un elástico, como puedes comprobar aquí. En definitiva, pues quizás la lengüeta, en algunos casos, algunos dirán que prefieren una lengüeta más mullida, dado el tipo de zapatilla que es, dado una zapatilla para entrenamientos, que tenga sensación de premium.
Esta no tiene mucho mullido, pero a mí me gusta mucho y aplaudo el hecho de que ASICS haya decidido poner una lengüeta de este tipo, porque en definitiva ahorra peso y resulta totalmente cómoda. Al menos a mí me resulta totalmente cómoda. Luego, otra cosa que tenemos que destacar de las Nimbus 25 en el upper es la zona de los cordones. Solamente tenemos un par de ojetes junto con el último, que es el del nudo maratón, el tipo de nudo que se llama maratón, que en este caso yo no he tenido que hacer ese tipo de nudo. Yo con el nudo tradicional, con los dos ojetes, he tenido más que suficiente, pero en la zona delantera tenemos unos ojetes hechos con unos cordones de nylon en perpendicular a donde va la lazada. ¿Qué ocurre con eso? Pues que son unos espacios bastante grandes que permite que los cordones corran muy bien, lo cual hace que calzar la zapatilla sea muy fácil, porque podemos abrirla totalmente, ves que simplemente tirando de ella, y a la hora de cerrarla pues simplemente tiramos de los cordones de arriba, hacemos la lazada y corre perfectamente. La verdad es que es una solución muy buena, porque luego lo que es la zapatilla sujeta perfectamente el pie. Como parte de la construcción de la zapatilla, que tiene muchísimos detalles en su upper, tenemos por ejemplo el uso de los logotipos, que es algo habitual para darle estructura a lo que es todo el material de la malla, y hace que no colapse sobre sí mismo y que se mantenga, digamos, erguido el tejido. Con respecto a esta malla, pues quizás podamos achacarle un poquito que no es demasiado transpirable, no, es una malla muy tupida, y quizás un poquito de ventilación, sobre todo para los meses calurosos, no le vendría nada mal. Pero bueno, al menos yo creo que asegura una buena durabilidad, porque se nota que es un tejido bueno, de buena calidad, y que va a aguantar roces y va a aguantar desgastes. Bueno, vamos con la media suela, que como decía con el caso del gel es lo que más ha cambiado con diferencia de estas ASICS Nimbus en el modelo 25. No solo por lo que es geometrías, por espuma, por gel, por concepto de zapatilla, por tamaño, por todo. Como digo, es un salto con respecto a lo que teníamos antes. Sí se nota, pues eso, en lo que es la estética de la zapatilla, que le da tan particular esta pedazo de, digamos, de globo que le ha metido ASICS aquí atrás. Hay muchísimo material, hay muchísima espuma, que en este caso es FF Blast Plus, y que llega hasta 41 milímetros en la parte trasera del talón. Así que pues nos pasamos de lo que sería una zapatilla legal según la World Athletics. Pero bueno, tampoco es una cosa que me preocupe mucho, porque los élites no van a llevar esta zapatilla para correr una maratón o una media maratón o similar, y pues los grupos de edad tampoco van a preocuparse mucho por si llevas una zapatilla 1 milímetro más alto que lo que es lo legal. Así que pues sí, es una zapatilla de entrenamiento, en teoría ilegal. Y a pesar de la altura, pues no es una zapatilla que sea inestable. ¿Por qué? Porque el FF Blast Plus tiene un comportamiento firme. Es una zapatilla muy amortiguada, pero que no resulta blanda. Es decir, no es como una Invincible de Nike, que es pues un colchón, es una sensación muy de nube. En este caso tenemos mucha amortiguación, porque evidentemente hay mucho material debajo del pie, pero tiene ese tacto, digamos, que tira más a firme. Y además tenemos el tipo de construcción, las geometrías que utiliza, los recortes que utiliza, la forma en la que colapsa la media suela, porque tiene pues zonas cóncavas y convexas. Todos estos agujeritos que vemos aquí no es un caso estético, sino que lo que hacen es ayudar a que la media suela colapse de la forma en que ASICS quiere que colapse. Además, se trata de una zapatilla que es muy ancha, porque tenemos un talón que en mi talla 46,5 tiene 105 milímetros de anchura, y en la parte delantera, debajo del antepié, tenemos hasta 124 milímetros de anchura. O sea que, como ves, es una zapatilla realmente ancha. Como digo, eso es en mi talla de 46,5, con lo cual eso varía un poquito en función de si es una talla incluso más grande o más pequeña. Y obviamente pues dependerá a la mente que si con tanto volumen de zapatilla, tanta anchura, tanto material, tanto de todo, ¿cuánto pesa la zapatilla? Pues evidentemente no es una zapatilla ligera, pero digamos que en el segmento en el que se encuentra y el tipo de zapatilla que es y el uso que va a tener, con un peso de 350 gramos en mi talla, la verdad es que tampoco es excesivo. Es decir, es bastante parecido a lo que tienes en cualquier otra zapatilla de la competencia, de las que se utilizan para este tipo de zapatilla rodadora.
porque dinámicamente es una zapatilla que está destinada pues para lo que es rodajes, hacer muchos kilómetros a ritmos tranquilos, pero gracias a su forma de rocker y a su forma a lo que es la propia geometría, la verdad es que si queremos coger ritmos un poquito más alegres, por ejemplo, llegar hasta 4:30, hacer alguna subidita puntual de ritmo, lo aceptan bien. Evidentemente, eso quiere decir que no es una zapatilla con la que puedas ir a ritmos tempo o hacer entrenamientos largos en ritmos elevados, porque pues es una zapatilla con mucho volumen, con un cierto peso y donde no se encuentra cómoda. ¿Y para quién va a ser especialmente brillantes? Pues para los que seáis talonadores. Si eres talonador y caes o aterriza la pisada sobre la parte trasera, ten en cuenta que aquí es donde vas a tener el Pure Gel, donde vamos a tener mayor cantidad de material. Yo personalmente, soy, o al menos mientras mantengo la fuerza y no empieza a decaer la técnica de carrera, soy de medio pie, caigo de medio pie, con lo cual no tiendo a utilizar esa parte trasera, pero sí he forzado los entrenamientos, pues eso, a probar cómo sería para el talonador, y la verdad es que es una experiencia francamente buena, porque la pisada se siente blanda, se siente muy protegida y no hay ningún tipo de impacto, es decir, no hay impacto para la rodilla, no hay impacto para las articulaciones. Si vas de medio pie, pues evidentemente toda esa sensación la perdemos, porque no tenemos tantísimo material debajo del pie, no tenemos el Pure Gel amortiguando los impactos, pero bueno, es más una sensación tradicional de zapatilla muy amortiguada, pero con tacto firme. Es decir, si buscas algo que sea extremadamente blando, pues no es lo que te ofrece las Nimbus 25, para bien y para mal. Es decir, hay gente que le gustará el tacto excesivamente blando, pero para otros pues que este tipo de tacto es lo que están buscando. Pues bien, vamos a hablar ahora del único problema que yo he tenido con las Nimbus 25, que ha sido un problema de temperatura. Es lo único que, digamos, me ha impactado, así que te voy a contar cuáles han sido mis sensaciones. El primer entrenamiento fue una salida suave de 45 minutos, tranquila, para ir rodando la zapatilla, y llevaba unos calcetines que eran, yo los consideraba gordos o con mucho grosor, no eran precisamente los más ventilados, y la noté calurosa, pero tampoco en exceso. Pensé que eran los calcetines, así que la segunda salida pues era una salida también a ritmos suaves, pero por la mañana temprano, con temperatura más baja de la vez anterior, con unos calcetines más frescos precisamente por lo mismo, y a los 45 minutos de entrenamiento tuve que parar y quitarme las zapatillas porque tenía una sensación de quemazón en la planta del pie tremenda. La misma sensación que cuando andas por la playa sin chanclas y te está quemando con la arena, y esa sensación de quemazón, de haberte quemado con la arena, que te dura 2 días. Así que pensé, quizás es cosa del FF Blast Plus, de la media suela, que siendo un material blando, pues en la compresión constante genera calor y el upper no evacúa tanto calor. Y de hecho es algo que ya me había pasado con las Kayano 29, pero las Kayano 29 tampoco le di tanta importancia porque esas las estaba probando en agosto, y evidentemente tener calor en los pies en agosto pues tampoco me parecía nada extraño, pero ahora mismo en estos meses de febrero-marzo a las 6:30 de la mañana no es una situación en la que tú esperes tener calor. Así que para la tercera salida tomé otra decisión. Si no era problema de la espuma, porque como digo, pues al final he tenido otras zapatillas con FF Blast Plus, como por ejemplo las Nova Blast 3, y ahí no tenía ese problema, pues dije, ¿otro origen posible del problema? Pues puede ser esto, la plantilla, que en este caso es una Ortholite X55. Ortholite es un fabricante de plantillas, es decir, esta plantilla no la fabrica ASICS, sino que se la compra a Ortholite. En este caso es la X55, que utiliza en las Kayano y en las Nimbus. Posible problema de esos dos. Por ejemplo, las Cumulus no utiliza la X55, utiliza las X40, y yo con las Cumulus pues no he tenido problema, así que decidí ¿qué hacer? Pues robar otras plantillas, en este caso de unas Craft. ¿Por qué? Porque las plantillas de Craft, que también son magníficas, igual que las de Ortholite, pero en este caso tenemos todo lo que es la zona de la plantilla perforado. Lo que tú ves aquí amarillo es simplemente una zona muy fina para cubrir el material de la plantilla, y todo esto está perforado y muy ventilado, así que si mi problema podía venir de ahí de la plantilla, pues nada mejor que probar con una plantilla muy ventilada. Y efectivamente, después de poner la plantilla de Craft, de tomar la prestada de las Craft, pues ningún otro problema. He utilizado las Nimbus, he hecho salidas de
hasta 1 hora y media, con 25 grados, 12 de mediodía, y se va totalmente la sensación de quemazón. De hecho, le he preguntado también a gente de ASICS y me han confirmado que en algunos casos se ha dado el mismo problema que he tenido yo, es decir, no es algo común, sino que dependerá, pues yo me imagino a lo mejor de la forma de mi pisada, de mi dinámica de carrera, del peso mío, que es un peso elevado. Yo paso de los 90 kilos, mido 1,90 m y tantos, es decir, no es el perfil habitual del corredor, pero que está ahí. ¿Cómo lo solucionaban ellos? Pues la gente que tenía problemas con estas plantillas lo que hacían era utilizar las X40 de las Cumulus y con eso lo solucionaban. Es decir, esta plantilla es una plantilla muy gorda, muy amortiguada, con un tacto fantástico, pero que según cómo lo utilices, pues puede provocar esos problemas de temperatura que yo he tenido. ¿Descartaría la compra de la zapatilla por esto? Pues no, porque no es un problema habitual, es decir, no le pasa a todo el mundo, y solucionarlo es algo tan sencillo como sacar la plantilla, ponerla por ahí y utilizarla de cualquier otra zapatilla que tengas por casa. La suela, evidentemente, si el upper es totalmente nuevo, la media suela es totalmente nueva, la suela es totalmente nueva. Tenemos una pieza de grande delantera y 2 piezas en la parte trasera. Tenemos mucha espuma vista, pero que tampoco me preocuparía demasiado si vas a andar por asfalto y si vas a andar por incluso senderos, pero que no sean nada complicados, es decir, senderos que sean pues de tierra compacta y que no tengan grandes piedras, es decir, evidentemente no vas a considerar como si son unas zapatillas de trail. La tracción que a mí me ha dado, la verdad es que ha sido buena en seco, mejorable en mojado, es decir, pues prácticamente como cualquier otra zapatilla del mercado. Destaca que la suela es con bastantes perforaciones. ¿Para qué se utilizan estas perforaciones? Pues en primer lugar para bajar el peso de lo que es la suela en zonas donde no se van a utilizar, y además reduce lo que es el ruido de la pisada. Al ser una zona donde puede escapar ese ruido, digamos, al hacer la pisada, pues sonará un poquito más bajo. Con respecto a durabilidad, pues yo llevo por ahí unos 80 kilómetros más o menos de uso de la zapatilla, y la verdad es que no se acusa desgaste en ninguna parte. ¿Para cuánto va a durar estas zapatillas? Pues no lo sé, porque a mí no me da para gastar todas las zapatillas, porque a medida que voy probando zapatillas, pues otras van quedando guardadas, pero yo estimo que los 800 kilómetros los tiene que durar perfectamente, sobre todo considerando el precio que tiene la zapatilla, es decir, si durase menos de 800 kilómetros, malo. Conclusión y opinión, pues la verdad es que es una revolución, una renovación total de la gama, pero con un muy buen trabajo por parte de ASICS, porque se trata de una zapatilla con mucha amortiguación, con unos materiales muy buenos, con un aspecto muy premium y que además tiene un aspecto de ser bastante duradera. Como digo, yo la verdad es que de momento no he acusado ningún desgaste, y luego dinámicamente, para los ritmos tranquilos en los que está pensado, incluso hacer un poquito de trabajo un poquito más rápido, o para hacer salidas de muchos kilómetros, tiene una sensación perfecta. Lo único que hay que tener en cuenta es el tema de la temperatura que te he comentado, pero que si ya has tenido antes unas Nimbus en el pasado o unas Cayano y has utilizado esta plantilla Ortholite X55 que he mandado pues no sé dónde, así que no te la voy a enseñar otra vez. Como digo, si ya has utilizado esas zapatillas, si has utilizado esa plantilla, pues ya sabes cuál es la sensación. Si no has tenido sensación de calor ni has tenido problemas de temperatura, en ese sentido no te va a cambiar nada con las Nimbus 25, porque no sufre de temperatura elevada más allá de lo normal. Y si eres usuario de los de toda la vida, de los Nimbus, has ido pasando de modelo tras modelo y has ido probando todos esos diferentes modelos de la gama, y ahora ves con cierta reticencia estas Nimbus 25 que te las han cambiado totalmente, que ya no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú has utilizado hasta ahora, sinceramente no tengas miedo, porque lo que vas a pensar nada más utilizarlas en la primera salida es porque ASICS no hizo este cambio antes. Es decir, vas a pensar que esto tenía que haber llegado hace 3 o 4 años y probablemente tenían que haberlo hecho y haberse atrevido en ASICS. Pero bueno, nunca es tarde y siempre es mejor lanzar algo cuando ya están convencidos de que puede pegar bien en el mercado, que no a lo mejor lanzarlo demasiado pronto. Nada más, ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, pincha ahí en el me gusta, suscríbete y un saludo.